sobre las foros y las convenciones, que vaya que te pueden exponencializar mucho la búsqueda de socios. Todos están hablando del mismo tema y les comentaba que si tú estás en el emprendimiento también es súper importante que hagas estas redes de contactos. Las redes de alianza son vitales a la hora de hablar de un negocio que va iniciando. Porque eso puede ser la diferencia entre que pues estés con tus esfuerzos y apenas cuando estás en tus esfuerzos hay mucho que aprender, a cuando ya de alguna manera hay un background de alguien que ya sabe de esto. Pero ojo, como alianza nada más, no tiene que ser forzosamente ya el contrato como tal. Pero bueno, redes de negocios, también hay otras maneras en las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, la esencia de una cámara es la alianza comercial. En donde, por ejemplo, no es lo mismo que, ya estás no está Corina por aquí. Híjole, sí, Corina, sí estás por aquí. Espero me escuches esto. No es lo mismo ahorita que en el restaurante a cuando pertenezcas a Coparmex o a Canacintra. ¿Sí? Y una vez perteneció a Canacintra, tienes ciertos beneficios de estar aliado. ¿Sí? El origen de cualquier cámara o lo que debería vender la cámara es beneficios de alianzas. ¿Sí? De alianzas informales. Y mucha gente le saca mucha tajada a esas alianzas. Ojo, si de repente ves que estar ahí no te incrementó ventas ni te incrementó relaciones, ya no estás. Pero muchos de ellos te puedo decir que se han puesto en el mapa gracias a estar ahí. Vaya, por ejemplo, conozco un súper caso porque lo trabajé, estuve ahí, en un cuate que estuvo en la IETIC, que era como una cámara de tecnología, y el estar ahí lo que hacía, tenía ese negocio de tecnología y un negocio que le brindaba servicio a los negocios de IETIC. O sea, en pocas palabras, sus clientes eran los miembros de ahí. Se los jalaba para con él, vengase a tu reino. Y entonces eran sus ventas. Ese negocio vivía de las cámaras. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente que le saca mucha tajada a la cámara. Por ejemplo, en una Canacintra, quiero pensar que tu ventaja competitiva es que en algún evento comunal tú estés ahí y que sigas siendo nombrado tu empresa. Vaya, y esa es una manera de tener una alianza o una fuente de alianzas. O que al tratar con... Creo que también un beneficio de pertenecer a una de esas cámaras, pues es la seguridad que esta le puede dar al consumidor, ¿no? Al cliente, por pertenecer a ella, de cierta manera. Sí, lo puedes poner como parte del presumido, pero más es como ponerte en el mapa. Sí, si me permites decirte, es como, imagínate que de repente... Es la sección amarilla, por así. Sí, pero también te ponen en el mapa, por ejemplo, en noticias, la cámara de tal, y de repente tú sales en la foto. De repente estás en todos los eventos políticos o estás en los eventos de ahí, de repente te empiezas a colocar como empresario. Te empiezan a ubicar como el empresario, ¿no? Y eso también te puede ubicar siendo en empresas. Coparmex, ¿no? ¿Mande? Como revista de Coparmex, ponen, supongamos, a los empresarios que se unen a ellos. Totalmente, ¿sí? Y es difusión. Por ejemplo, ahí sale el empresario del año, Julio, Sandy Colima. Tómala. Entonces sale muy padre, ¿no? O sea, que de alguna manera te van colocando y ya no es lo mismo. Así te reconocen a nivel cámara. Exacto, y eso te puede atraer ventas si lo sabes usar. ¿Sí? Esas alianzas, esas partes como... Es como jugarle al político, pero desde otra postura. Tú desde empresario, que es diferente. Sí, profe, viéndonos un poquito del tema. También en los partidos políticos, cuando son las coaliciones, son alianzas, ¿no? Pues prácticamente. Así es. Totalmente. Se llama Joint Ventures. de las alianzas. Te vas posicionando, vaya. Depende de lo que vayas haciendo. Mira, estamos cerca de una elección y vas a ver muchas alianzas estratégicas. No, por eso lo digo, porque ya comienzo a escuchar en las noticias. Sí, totalmente. La política utiliza... Es más, de eso vive la política. Ese es las ventas de las políticas. ¿Sí? Entre más alianzas estratégicas tenga
un partido, una persona, más fuerte se hace. Y lo que tratas de hacer ahí es una alianza en donde queda un hombre. Por ejemplo, Imer, tú ves bien poderoso a José Antonio, que tiene como 500,000 seguidores, ¿sí? Y tú tienes 300,000. Si convences a José Antonio de que unan fuerzas en un partido político, a lo mejor es, yo te hago el candidato, pues juntas tus seguidores y los seguidores de él, y son 800,000. Ya va siendo más atractivo esto, ¿no? Esa es la esencia de la política, es una alianza. Llegar a acuerdos. Bueno, cierto. Otro es los bancos de inversión. Los bancos pueden ser un buen intermediario. Si no, pregunten a los Keretsus en Japón, que eran los intermediarios bancarios. Las promotoras de inversión, los comercios extranjeros, las oficinas de comercio extranjero. También, aunque no lo parezca, por ejemplo, si tú quieres exportar a algún lugar, ellos también tienen una red de contactos que te pueden dar, probados, ¿sí? Entonces, también puede ser una manera de encontrar posibles socios, ¿sí? ¿Qué problemas puede haber en la relación con los socios? Ya prácticamente con los temas del día los fuimos nombrando uno tras otro, pero nada más va a haber para ver si alguno no quedó absolutamente claro, ¿no? ¿Sí? Si no sabes lo que esperas de tu socio, tache, ¿sí? Hay que saber cómo encontrar, qué esperas del otro, ¿sí? Si tu socio de repente empieza a hacer sociedad y empieza a decir, oye, ¿y si agregamos a otro? ¿Y si agregamos a otro? ¿Sí? De tal suerte de que pierdas el control, ¿sí? También puede ser una bronca de relación con socios. Sucede más seguido de lo que parece. Tu socio solicita dinero porque tiene problemas financieros, lo que les decía. Si investigaste y no fue, o sea, si tiene broncas financieras, muy normalmente va a actuar diferente a que no, si no las tuviera. Sus estrategias pueden ser mucho más arriesgadas o pueden ser mucho más desesperadas. Mi recomendación es que no te metas con alguien que tenga muchos problemas financieros. ¿Sí? No cumplir con sus obligaciones, decir, ¿sabes qué? Yo prometí para tal cosa. la ciudad latina. No te preocupes, ahorita me pides audio. Muy bien. En este caso, que por ejemplo prometimos algo y no cumplimos el acuerdo, eso también puede ser una bronca. Infidelidad de socios. Profe, perdón que lo interrumpa, No, eso sí, lo no. había leído en lo que estaba haciendo las tareas anteriores, lo estaba leyendo y es muy común que se dé eso. Ahora sí que la deshonestidad. Sí, por supuesto. Imagínate, oye, yo no sabía que estabas haciendo acuerdos con tal empresa. ¿Qué? ¿Por qué? Y el otro, aquí tranquilito, sin hacer nada. Y por debajo del agua estaba haciendo acuerdos con la competencia. Sí sucede, también en el mundo empresarial. Muy Los bien. negocios son fríos. El dinero no tiene necesidad. Mira, el dinero va hacia el quien haga estrategias para conseguirlo y el dinero no es un factor. Hay veces, híjole, yo no quiero sonar muy romántico, pero si haces estrategias demasiado carnívoras, por así decirlo, vas a ganar una reputación entre todos y posiblemente haya más broncas de poder aliar en un futuro. Digo de otra manera, que si te pones en el lado de ser algo que se valora mucho en los negocios es la honestidad. Muchísimo, ¿sí? Aunque los Shark Tanks y eso, dudo de su honestidad a veces, pero sí es algo que la gente quiere ver en ti a la hora de hacer una alianza. Quieren ver en ti honestidad. Entonces, si me dices que los negocios son fríos, tal vez sí, pero ten en cuenta que dentro de la frialdad está también la honestidad. Y la quiero cambiar así, ¿no? Que digas, es honesto. No va a quedar con medias tintas, decir, es que como que me cae bien. No, pues si hablas de lana y ya no es como que pues me cae bien, ¿no? Ahí ya es otro factor, no se mueven en el mismo ritmo. Bueno. Si el socio tiene mal carácter, ¿mande? Se entiende. Se entiende. Hablando esto les había dicho la semana pasada. Si ustedes quieren tener una sociedad, mi recomendación es, y no lo conocen, inicien el due diligence, al menos vayan a un restaurante o dos.
Vean cómo tratan al mesero. Vean cómo trata a las personas que están alrededor. ¿Sí? Ve cómo trata a sus empleados. ¿Te quieres meter en una sociedad a alguien que para todo les grita, que para todo es así como, así no, te corto el cuello, te mato, ahora te querrás meter ahí? Te lo juro que te digo con esa exageración porque los he visto. He estado en esa situación en donde un negocio se estaba a punto de hacer y en eso recibe varias llamadas de personas queriéndole cobrar a esa persona. Sí, no, sí, es que no estoy aquí en Colima, es que no estoy aquí en esto. O he visto otros casos en donde estás haciendo esto y le empieza a gritar a un montón de gente, pero gritar horrible. Dices, ok, cuando sea socio de este cuate, así no va a pasar, no sé si lo quiera. ¿Sí? Entonces también ténganlo bien en Aparte de que también si te alías con una persona que tiene mala reputación, la reputación también se va a pasar hacia ti. Totalmente. O sea, van a decir, si trabajas con una persona así, ¿qué me garantiza a mí que no me vas a tratar igual? Sí. Me ha tocado rechazar propuestas por eso. O sea, dices, ¿sabes que es una propuesta muy interesante? Sí. Me llena los ojos Pero en los tiene cierta bolsillos. conexión con él. Sí, exacto. Si me meto ahí, me voy a quemar. Ajá, dime, Esmeralda. Sí, vas a decir algo, Esmeralda, ¿no? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Poquitito, Sí. pero... ¿Me escuchas? No, ya no. Dos personas. Luego ponen el letrero en grande, no administración, pero siguen siendo los mismos, nada más. No, Pero con la imagen que llegue a tener. Y me ha pasado, te escuché, Imer. sí, eso lo he visto en otros trabajos en los que he tenido, que nada más cambiamos, como decía la compañía, nueva administración. A lo mejor caímos cuál era el error que estábamos teniendo y todo lo queremos disfrazar, porque de cierta manera aunque no sea muy efectivo, tiene un efecto en el consumidor. Nueva administración, ya bueno, ya cambiaron, ya son otros, ya no me va a pasar lo mismo. Pero sin embargo es un trabajo que hay que estarlo, como dicen, macheteándolo día a día, porque pues, ¿cómo puedes cambiar la opinión de un cliente? Y deja tú de los clientes, los mismos trabajadores. Por ejemplo, si tú estuviste trabajando en unas condiciones, o tú, por ejemplo, quisiste hacer una alianza con una empresa, siendo otra empresa, y te fue mal, ya bien sea en el económico o ya bien sea en tratos, a la hora que dice ya cambié, pero ves en esencia lo mismo, pues para que le vuelves a entrar. Y esto tiene que ver como hasta, si lo quieren meter hasta en ámbito de relaciones, aplica. Si se han dado cuenta toda la materia, también aplica en contextos no empresariales, ¿verdad? Pero sí, o sea, aplica muchísimo. Fíjense con quién se alía. Si este cuate tiene una actitud y no la sabe manejar, al final de cuentas habla de liderazgo. Si una persona tiene un carácter de la patada y se la pasa gritando, significa que no tiene un manejo emocional. ¿Sí? Otra de las situaciones tan importante a la hora de hacer negocios. Saber manejar tus emociones es una de las cosas que necesitas hacer como gerente. Creo que es la principal. Una de las principales, porque así la gente sabe con quién tratar. O sea no tragarte las emociones, sino saber cómo y a quién, en qué momento. ¿Sí? Y el estar así explotando eso no habla bien. Entonces muchas veces puede ser la razón por la que puedas perder clientes, ventas o socios. Y está cañón. Entonces, mi recomendación, fíjense en eso. Si se inmiscuye mucho en tu trabajo, si es muy metiche de lo que tú ya hacías, ahí ten cuidado. Y si quiere vender su parte de la empresa, ¿sí? Si luego que te alías te dice, oye, te la vendo. ¿Por qué? Pues no quieren ningún compromiso con la empresa. Entonces, ténganlo en consideración. Ok, dejo aquí el due diligence, que gracias a hace ratito ya lo pudimos anticipar, que es la auditoría que haces antes de tener un socio, ¿sí? Entonces, el due diligence es una manera de prepararte para una negociación. Tener lo más posible de información es vital en una negociación, sobre todo para hablar de entre las partes, qué tantas partes le entra a uno y qué partes le entra a otro.
¿sí? Esto se vuelve un poquito más complicado y por eso lo puse aquí, cuando tienes que ver con un socio potencial que no comparte tu cultura. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tu sociedad no es con alguien de tu país? ¿Sí? Imagínense que Alondra se quiera unir a una empresa francesa de bares, ¿sí? O una empresa japonesa de bares. De otro país, un socio parisino, francés, ¿sí? O un socio, una socia japonesa, etcétera. ¿Qué pasa? Canadiense. Los de Canadá consumen mucha cerveza, los canadienses. Un canadiense, que tuvieras un socio canadiense para compartir procesos. Ahí cambia la cosa, la negociación cambia. Para empezar, necesitas un traductor, un intérprete y un negociador. Mínimo esos tres. Y a lo que estamos hablando es que la negociación cambia y parte de tu due diligence que tendrías que hacer es al menos haz también la chamba de ver la manera como se maneja culturalmente la otra persona. ¿Sí? Hay negocios que se han cerrado bien, siendo positivos, por saber el contexto cultural de la otra persona. ¿Sí? O sea, por ejemplo, saber que no se saluda de beso en Japón o en Corea. Gracias. Y con COVID, pues ya ni te digo. Sí, pero si se te ocurre hacer eso, puedes cerrar. Puede pasar que no sea un contexto empresarial, pero que se vuelva parte de tu problema si haces eso. ¿Sí? Hay cosas que los manejan como falta de respeto. Y como les decía, la honestidad es algo muy valorado, pero otra cosa muy, 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 muy valorada es que te respeten a ti. Entonces, ¿son valores psicológicos? Sí, pero es otra cosa valoradísima en el negocio. Porque si me dan por mi lado, a lo mejor puedo infringir en que yo dé un sí en esa negociación. Ojo, pero no es solamente dar por tu lado, porque estábamos hablando de la honestidad. Porque ¿qué tal si honestamente no piensas lo mismo y estás, sí. Pues vaya, ¿qué puede llegar a pasar? Acuérdate que cuando hablamos de alianzas estratégicas, normalmente hablamos de acuerdos entre pares. Si tú te la pasas dando por el lado a la otra persona, puedes tal vez cerrar un trato, pero no un trato largo, ¿sí? Porque lo que puede pasar es que te pusiste a modo para perderle tú en la negociación. Por ejemplo, que yo te dijera, ok. O también puede que, si como dice Imer, si le dices sí a esto, sí a esto, sí a esto, y hay una parte donde choquen, va a haber un problema porque va a decir él que estás negando. O sea, está acostumbrado al que sí, el sí, pero allá va a haber algo en el que, supongamos, no te va a gustar, y es cuando va a haber conflictos, ¿no? Ok, pongamos que hiciéramos un trato tú y yo, Julio, para que veas por dónde voy con esto. Ajá. Imagínate que tú tienes 100,000 varos y yo traigo 400,000, ¿sí? Pues dices, oye, bendito sea tu reino, con esos 400,000 haríamos una alianza bien padre, ganaría tanto y tanto, y tú estás como el que lo que yo diga, digas que sí, ¿no? Pero de repente yo te digo, sí, claro, te doy los 400, pero yo tengo el control del 95% de la compañía, ¿sí? Voy a hacer tal cosa. Si le calculas bien, yo tengo 4 veces más que tú, pero no tengo en proporción las mismas acciones, ¿no? Tengo muchísimo más poder. ¿Por qué? Porque yo lo dije. Y entonces, ¿le vas a entrar a eso? Si le dices sí a todo, lo que va a pasar es que algún día te van a pisotear en la negociación. ¿Sí? Algún día le podrías perder al ver las cláusulas de datos pequeñas. Al final es un trato entre iguales. Y la mejor manera de hacerlo es platicando, ver en qué puede ceder, qué no puede ceder. Llegar a un acuerdo. Sí. El trato será igual, pero también considerando que tanto yo aporto en esa alianza, ¿no? Como decíamos hace rato, no puede ser el 50%. A lo mejor yo tengo muchísima, ya tengo la experiencia, a lo mejor en este momento tengo poco dinero, pero me alío contigo, tú me das esa parte que yo necesito complementar en económico, pero pues también yo al final del día estoy dando más que tú en esta alianza. Correcto. Al final del camino, Irmer, es venderte. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cómo hacerle, por ejemplo,
para convencerme, por ejemplo, si tú estuvieras con, es más, ahora lo cambio, Julio y tú Inmer tienes 50,000 y él tiene 100,000. Y tú tienes que convencer a Julio de que vayan a partes iguales porque ambos tienen, o sea, porque tú tienes más conocimiento de un tema, etcétera, etcétera, etcétera. Y es convencerte y venderte a ti que vale 50,000 pesos adicionales. Porque Y bueno, él, por así decirlo, le pongo un manifiesto a él de que tengo la experiencia y comprueba de que, ok, en esta alianza podemos llevar el negocio a más. Ok, tú tienes todo esto, pero hasta ahí te quedaste, lo tienes. Yo, sin embargo, te aporto menos económicamente, pero tengo nuevos procesos que pueden garantizarte que vamos a salir a lo que yo quiero obtener, ¿no? perfecto. Imer, me acabas de acordar de algo que creo que sería bueno para complementar esto. Como tarea no escrita, o sea, hace como cosa que nada más de fondo perdido. Plus. Como un plus si quieren. Vean uno o dos cortos de los de Shark Tank. Quiero que vean cómo no solamente se está vendiendo el cuate que se presenta. Cuando una propuesta es relativamente buena, vas a ver que la otra parte, o sea, estos cuates se están vendiendo. Están haciendo negociaciones y no lo han visto. Si te unes conmigo, yo te voy a meter esto. Y lo que dicen es, yo te la evalúo, por ejemplo, los cuates llegan con una evaluación de 10 millones de pesos. Y yo te la evalúo con 500,000 pesos, pero lo que yo te voy a dar es esto. Y empiezan a venderse. Y lo que quiero que veas es el efecto de la venta de las dos partes. O sea, en una alianza estratégica hay ventas. Profe, y si me toca una empresa agonizando, le va a apostar a lo que caiga. Por supuesto. Y la única manera de que le entres a una empresa agonizando es que tú tengas la cura mágica y la vacuna mágica para rescatar empresas. Hay empresas que se dedican a esto, ¿eh? A rescatar empresas, porque saben la manera de rescatarlas. Bueno, también ya tienen un amplio conocimiento y experiencia, que también si ya, según el análisis, ven que una empresa no va a generar y de ahí ya no se puede sacar, como dicen, el buey de la barranca, pues ya para qué moverle. Correcto, exacto. Estamos diciendo, ¿sabes qué? Si la empresa está evaluada en 500,000 pesos porque vale poquito, pero que con ciertas acciones estas personas hacen que suba de 500,000 a 1,500,000 en menos de un año, formidable. Te lo juro que hay gente viviendo de esto. O sea, hay gente con mucha capital y con muchas alianzas o con muchas redes de contactos que lo que hacen es agarran una empresa valiendo bien poquito, le meten 2, 3 acciones no muy caras, la suben de precio y la venden. ¿Sí? O sea, es una manera de generar negocios. Dicho en otra manera, por ejemplo, se parece en el negocio inmobiliario de los que arreglan casas. De que agarran empresas... ¿Eh? O coches para no ir tan lejos. O coches, que agarran un coche a punto de caerse, le meten 2, 3 cosas de mecánico, lo dejan como nuevo y lo venden casi como nuevo. ¿Sí? Entonces, es algo parecido a nivel empresarial. Bueno, y, perdón, ya no quiero entretenerlos más con esta parte. Lo que también tiene que ver en el contexto cultural, pues es los traductores y los consultores que tengan que ver con esto. Hay ciertos preparativos en la parte de la negociación. Primero tienes que checar qué condiciones mínimas existen para negociar, cuál es mi capacidad de negociación, cuánto puedo negociar yo. Son preguntas que deberías hacerte antes de negociar. ¿Sí? Las dejo así literal. ¿Qué compromisos o concesiones estés dispuesto a ceder? ¿Qué le interesa de mí a otra parte? Es importantísimo saber o tratar de averiguar un poquito de qué le interesa a la otra parte de mí. Para saber con las herramientas hasta dónde puedo hacer el estilo de afloje. Si lo que requiere de mí es demasiado valioso, pues puedo ponerme la negociación un poco agresivo si quiero. ¿Sí? Entonces, me ha tocado ver negociaciones que gracias a la due diligence lo hacemos desde otra parte. ¿Sí? Ya ni te digo, por ejemplo, la diferencia puede ser un papel. Por ejemplo, si la otra persona tiene un papel y lo sabemos, puedes ponerte a vender de tal suerte o negociar de tal suerte de tener la mejor parte tú. ¿Sí? Por ejemplo, si tú de repente, Violeta e Inmer quieren hacer negocios, ¿sí?
y de repente, bueno, Violeta y Diana. Dame tú. Violeta y Angélica, que veo aquí a Angélica. Violeta y Angélica quieren hacer negocios. De repente, Violeta se entera de que por lo que Angélica quiere a Violeta es por una patente que ella tiene, que con eso la van a romper. Pues Violeta se puede poner sus moños. Aunque puede decir, ¿sabes qué? Vamos a partes iguales, pero yo le pongo 100,000, tú ponle 500,000. Y la otra, no, pero a partes iguales, igual todo eso. Sí, pero yo tengo la patente, ¿cómo lo vas a hacer? Necesitas de mí. Y es en donde decía Irmer, vendo mi idea o el concepto de que yo sé algo que la otra persona no tiene y que a través de eso, y esa es tangibilización de algo de conocimiento que puede generar mucho dinero. Las propiedades intelectuales, llámese a modelos de utilidad, diseños gráficos o patentes, son valiosísimas en el mundo de las negociaciones. Si obviamente la patente, modelo de utilidad o diseño gráfico son interesantes para la otra persona. Dime. No, nada, profe. En esos mismos capítulos van a encontrar que mucha gente les pregunta, ¿ya tienes la patente? ¿Ya tienes el modelo de utilidad? ¿Ya tienes el diseño gráfico? Porque saben que la negociación es diferente cuando la tienen a cuando no la tienen. Muy bien. Y tiene que ver con parte de la tecnología también que se debería preguntar, ¿no? ¿Qué se necesita para negociar? También ver, sí, cuando se haga la alianza, ¿qué pertenece a quién? Es importante. ¿Qué pertenece en propiedad y derechos de autor? ¿Qué pertenece en regalías? ¿Y qué pertenece en la parte legal? Y en la parte de mercado, ¿cuánto porcentaje de venta le va a poner cada quien? ¿Cómo se van a hacer para idear nuevos productos o nuevos servicios si la alianza se queda como una nueva empresa? ¿Sí? Son parte de lo que se debe negociar también a la hora de establecerte con un nuevo socio. Y por estructura, checarte los mecanismos para la expansión, cómo va a ser la expansión, ¿sí? ¿Cómo sería o qué cláusulas habría para que alguien de las dos partes abandonara la alianza? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Es algo que también se negocia, ¿sí? Y estrategias de decisión en caso de disolución, perdón, ¿sí? Así como los repartos de activos y tecnologías en caso de que alguien se quiera separar. Muy bien. La actividad 7. ¿Sí? Parece compleja, pero es más fácil de lo que parece. Es hacer un due diligence de alianza estratégica con un país extranjero. Imagínate que tú tienes o un negocio o de un sector o de tu empresa donde trabajas y que quisieras negociar con un socio que no sea de México, de Canadá, de Honduras, de Guatemala, del país que tú quieras. ¿Qué negociarías con ese socio? ¿Y qué factores culturales te fijarías para negociar con ese socio? Pocas palabras, lo que quiero es que hagas una investigación previa de socio potencial. Por ejemplo, si pensamos en Alondra con el canadiense que sepa de bares, ¿sí? Entonces, ¿qué te fijarías para la hora de estar haciendo reuniones con ese canadiense? ¿Sí? Principalmente tengo que saber su cultura, ¿verdad? O sea, lo que es de ellos, el tipo de cerveza que ellos manejan y que yo sé que aquí le voy a dar un nuevo impulso a mi negocio, a mi franquicia, con esa asociación que haga con él. ¿Qué apreciación tienen de la cerveza? ¿Cómo les gusta la cerveza? Etcétera, etcétera, ¿no? Si les gusta más oscura, más alcohol, etcétera. Si manejan artesanales también. Correcto. ¿Y bajo qué esquema tú presentarías una negociación con esa persona? Para eso te necesito que pongas un ejemplo de alguna empresa o un tipo de bar allá en Canadá. Investiga bares en Canadá y ya pones a uno y sobre eso te vas. Buenísimo. ¿Alguna ansiedad, chicos? ¿Algo que me quieran compartir antes de mandar a bloque? ¿Sí? Bueno, sigo por WhatsApp. Cualquier ansiedad, cualquier duda. Nos veríamos 1:25, ¿les parece bien? 1:25 mando link. La otra vez no. Sí, estuvo bien. 1:25. Sí, está bien. O le bajo a 1:20 o le subo 1:30, no sé. 1:30. Hijos, 1:30. Está bueno, pero recuerden que tienen que hablar de su expresión. A veces les falta tiempo, ¿no? Se vuelven 2:15 y seguimos. Bueno, entonces está bien.
Una 20. Una 20 porque nos emocionamos. Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos salgamos a la 1:55 de la reunión. Lo peor que puede pasar. O sea, es más para que respetarles sus bloques de tiempo. 1:20, va.